Bueno, muy buenas noches, Lina. Es un gusto para mí estar contigo y que me hayas prestado un poco de tu tiempo para realizar este encuentro. Bueno, primero que todo me presento. Mi nombre es Nicolás Sáenz. Actualmente estoy estudiando negocios internacionales. Voy en séptimo semestre. Em, Tomé la profundización de relaciones internacionales y es un tema que me gusta bastante. Entonces, esta charla es con el fin de poder aprender un poco más acerca de ti, de tu experiencia, de, de lo que viviste en China, de cómo fue tu vida durante ese periodo en China y cómo es actualmente tu perspectiva, pues, de las relaciones que tiene Colombia y China. Me gustaría que te presentaras y conocer acerca un poquito más de tu trayectoria. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias por tenerme en cuenta para esto. Te cuento entonces, yo soy Lina Luna, yo soy sinóloga, es decir, experta en China y soy internacionalista de la Universidad Externado de Colombia. Yo me gradué de Gobierno y Relaciones Internacionales. Em, y, mm, y bueno, te cuento entonces cómo llego acá y cómo terminé en estas circunstancias. Yo creo, a ver, a mí antes China me había llamado la atención más desde una perspectiva estética, digamos. O sea, me parecía genial Bruce Lee, me encantaba el Kung Fu, los abanicos, o hasta lo místico del horóscopo chino y todo ese tipo de cosas eran las cosas que me llamaban la atención, pero no mucho más tampoco. Y cuando yo empecé a estudiar gobierno y relaciones internacionales, sabía que quería hacer algo por el mundo, pero ni siquiera tenía tan claro si me iba a ir más por la parte de gobierno o de relaciones internacionales o qué iba a pasar. Yo creo que hubo una clase que tal vez me impactó mucho, que fue una clase de pensamiento asiático. Claro, a mí ya me interesaba el budismo y todo eso desde antes, pero no lo entendía muy bien. Era más la visión más cliché del asunto. Y aquí te estoy hablando del 2000, ¿no? 2001. No es como ahora que todo el mundo sabe que existe la meditación y todo ese tipo. No, en ese momento no era tan cercano ese tema a nosotros en Colombia. Pero esta clase me rompió la cabeza, o sea, yo dije, wow, es otro mundo, ven el mundo desde otra manera. Y también en ese momento empezaban a haber debates en economía, en muchos lugares donde decían si China iba o no llegar a ser un actor importante. Es decir, en ese momento China llevaba simplemente como 13, 14 años de su apertura económica, y había mucha especulación de si lo lograban, si no lo lograban, si iban a ser una amenaza para el mundo o no. Y algo que yo encontraba en esa especulación y que yo veía desde mi postura de estudiante era, toda esta gente está hablando desde Occidente. Nadie está hablando desde China, nadie está entendiendo a China por sí misma. Y ahí empezó esa idea de que yo quería ser esa persona que iba a China, aprendía chino, entendía la perspectiva china y que pudiera en ese momento como explicarle a Occidente China desde China misma. Es decir, yo quería de alguna manera hacer un puente entre civilizaciones, entre mundos y poder explicar esa China hacia acá. Y eso es lo que me lleva a, pues, graduarme, enfocarme más en lo internacional y finalmente, pues, buscar una beca para irme a hacer mi maestría en China. Y la hice en la Universidad de Lenguas y Cultura de Beijing, una maestría en política internacional. Fue obviamente la experiencia en China. Yo viví finalmente en China 4 años. Además, yo era madre soltera desde quinto semestre en la universidad, entonces yo me fui con mi hija de 4 años en ese momento, nos fuimos las dos. China nos cambió la vida, fue obviamente una experiencia maravillosa, espectacular, pero en términos más de la perspectiva, claro, yo iba con la intención de entender China. No, no todo el que se va a otro país quiere entender ese país, ¿sí? O sea, yo me puedo, de hecho, después cuando viví en Barcelona, pues no me interesaba tanto la historia española ni nada de España, mi experticia sigue siendo China. Y además de mis estudios, también el hecho de ser mamá soltera me ayudó a entrar a espacios donde no habría entrado si no hubiera tenido una niña chiquita, ¿no? Porque en China quieren mucho a los niños por la política del hijo único y todo este tipo de cosas. Y entonces esto llevó a que el primer año pues fue estudiando chino para poder hacer mi maestría, porque mi maestría era dictada en chino. Obviamente cuando yo dije, ay, voy a hacer una maestría en chino, no tenía ni idea de lo difícil que iba a ser Claro. estudiar en chino, ¿no?
cuando yo me gradué del año de chino, mi chino daba como más o menos para una conversación como estas, pero no para una clase teórica compleja. O sea, entonces fue un gran reto que hoy todavía me pregunto cómo lo logré, pero finalmente fue muy interesante porque cuando ya empiezo a ver las clases como tal en la maestría y demás, me doy cuenta de que conceptos básicos como poder, como hegemonía, como geopolítica, conceptos básicos como qué es el realismo, la naturaleza del ser humano, eran muy distintas las comprensiones que yo había aprendido acá en Colombia. El externado en ese momento tenía una visión más digamos, lo tradicional y el enfoque clásico de las relaciones internacionales. En cambio, China era, Morgenthau era otra cosa, el realismo era otra cosa, o sea, las comprensiones y las deducciones de las teorías eran muy distintas. Y ahí me metí de cabeza, o sea, eso era lo que yo quería entender. Obviamente no fue solamente lo que hice en la maestría como tal, me metí a 1000 clases, pero sobre todo yo creo que también los diálogos, experimentar en otros escenarios, leer autores chinos y demás, fue lo que finalmente me ayudó a entender esa China. Y hoy en día, de hecho, suena tal vez un poco arrogante, pero a la larga esa experiencia más lo que estaba ganando con entrar en círculos chinos muy internos, gracias a mi hija pues me llevaron a tener una comprensión de China que pocas personas tienen, por lo menos en América Latina, ¿sí? O sea, no voy a decir el mundo entero, pero sí por lo menos en América Latina. Uno, porque hablar el idioma ya te explica mucho de la racionalidad y la lógica, ¿sí? Es- Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, en español o en inglés decimos la próxima semana como la semana futura, ¿no? Y la semana pasada, pues como la semana del pasado, pensaba en términos de tiempo, ¿no? De la línea de tiempo. Pero en chino tú dices, la semana pasada es la semana de enfrente, ¿sí? Y la semana futura es la semana de atrás, porque no se refiere a su postura en una línea temporal, sino que se refiere a que yo ya sé qué pasó la semana pasada, por lo tanto la tengo frente a mí, la puedo ver. En cambio, no sé qué va a pasar la próxima semana, está detrás de mí, no la puedo ver, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo tonto, pero súper significativo de esas diferencias en la perspectiva del mundo y demás. Además, hice todo lo posible por viajar por China de todas las formas posibles. Empecé a organizar viajes académicos con los cuales lograba también llevar gente a ver a China y mostrarles a China, porque una cosa es que me hablen de las cosas y otra cosa es que yo llegue hacia allá, ¿no? O sea, que yo vea con mis propios ojos lo que es. Y sobre todo teniendo en cuenta, en esos viajes me di cuenta aún más de lo prejuiciosos que somos, por ejemplo, los colombianos, ¿no? Entonces, eh, esperaban llegar a un país muerto de hambre, a un país, o sea, los prejuicios en torno a la comida, en torno a la ideología, en torno a todo eran bastante grandes. Y verlos después con esa cara de asombro simplemente en el aeropuerto de Beijing, por ejemplo, que era como, wow, esto es gigante, ¿no? O que vieran después ese desarrollo, les cambiaba la vida, definitivamente. No, no puedo decir que todo, pero les cambiaba la vida, ¿sí? Te iba a preguntar, bajo ese concepto de prejuicios, ¿cómo es la visión que tienen la población china frente a Colombia, frente a relaciones internacionales, frente a la cultura que se maneja acá? Y tú qué has visto cuando les hablas o cuando les das a mostrar cómo es que se maneja la dinámica acá en Colombia a la población china? ¿Cómo es ese choque cultural para ellos o cuál es la percepción de ellos o incluso si nos tienen en el mapa? Porque a veces siento que muchos países, muchas potencias como que no consideran a Colombia en el mapa, como que pasa a ser un país como ajeno a lo que puede ser el desarrollo también, o los puede incluir a ellos también como desarrollo. No nos tienen muy en el mapa, ¿sabes? Pero eso no es solo culpa de los chinos. O sea, si nos damos cuenta, Colombia ha sido un país mayoritariamente cerrado a la migración, ¿sí? Durante su historia, ¿sí? Colombia es un país que cerró sus fronteras muchas veces, que veía, en algún momento la migración se veía como algo que podía alterar la raza colombiana, ¿sí? O sea, no tenemos una visión abierta hacia lo externo. Y eso influye pues en que no tengamos ni un barrio chino, ni tengamos grandes comunidades de inmigrantes,
o las que tenemos, por ejemplo, los árabes, los libaneses, los judíos, incluso tuvieron que mimetizarse dentro del país, ¿sí? Para poder quedarse. Es distinto a casos como, por ejemplo, Perú, que recibe a los chinos en una época no muy chévere para China, los recibe como esclavos, ¿no? Que es en la época de las guerras del opio, pero que eso termina haciendo una fusión entre las culturas súper profunda. Los culis que estaban en Perú finalmente terminan impactando en la comida, incluso en la forma de hablar, en muchísimas cosas. Colombia no tiene eso y por consiguiente tampoco nos tienen muy en el radar. Entonces, en principio me hablaban, me daba risa, me hablaban de Higuita, ¿sí? O sea, el fútbol era un referente, era Higuita y Valderrama, eran esos dos. Hoy en día no sabría decirte cuáles son los que tienen en la cabeza, pero digamos que en China Colombia es fútbol, café y drogas, ¿sí? O sea, es como, pero no drogas en términos de narcos como Pablo Escobar, sino en el concepto de que estamos en guerra, ¿sí? De que no es un país seguro, ¿sí? Exacto. Entonces, siempre me preguntaban por los jugadores de fútbol. Los chinos yo creo que tienen una especie de complejo. Les fascina el fútbol porque es el único deporte en el que les va re mal. O sea, ellos no han logrado armar un equipo de fútbol y quién sabe cuándo lo van a lograr armar. Entonces tienen ese complejo y por eso les encanta el fútbol. Entonces siempre me hablaban de Higuita, de Valderrama, del café de Colombia, pero incluso había gente como, ¿dónde es que queda Colombia? O sea, no lo tienen. Si les hablas de América Latina, te van a referir primero Brasil, te van a referir México, te van a referir Chile o Perú o Ecuador, mucho más rápido que Colombia. O sea, Colombia no es algo que está muy presente en el radar en ese sentido. Y además, yo creo que por esas características que te acabo de mencionar, el hecho de que Colombia esté cerrado o sea tan conservador en su aproximación a otros países hace que los otros países tengan claro que no es tan fácil negociar con Colombia o acercarse a Colombia, pero por otro lado, esa visión de que vivimos es en un conflicto constante, pues va a hacer que no nos vean como un país muy llamativo. Claro, que lo La alejen. única potencia que nos ve con mayor importancia, y eso que es relativo, es Estados Unidos, pero es porque estamos al lado de Venezuela y porque somos sus grandes amigos en teoría. Y, pero bueno, digamos que esa visión, no sé si se actualmente, pero entiendo que con la toma de la presidencia de Gustavo Petro, por lo menos el año pasado, que Gustavo Petro visitó a China, entablaron unas relaciones comerciales y bilaterales importantes para la inversión, porque entiendo que China tiene bastantes inversiones en el tema de infraestructura, de cambio energético, como que se entendieron muy bien eh, gracias a la posición de Gustavo Petro. ¿Piensas que si se llega a acabar el gobierno de Gustavo Petro y vuelve una tendencia política de la derecha, sientes que ese avance que se ha tenido en temas de relaciones bilaterales con China se pueda acabar o se pueda transformar de una manera negativa y retroceder el, el avance que se ha tenido en esas relaciones? Bueno, mi balance de lo que ha pasado en el gobierno Petro con China no es tan positivo, ¿sí? Es decir, claramente en su discurso, y todos esperábamos que en el gobierno de Petro iba a haber una mayor aproximación a China, por el discurso, por toda esta idea de la cooperación sur-sur, incluso por su amor a Mao y todo este tipo de cosas. Pero desafortunadamente lo que nos encontramos específicamente en el tema de la Cancillería y de las relaciones internacionales fue un nivel de improvisación tal que fue, no se pensaron estratégicamente estas relaciones. Entonces el primer error fue nombrar, por ejemplo, a una persona como Sergio Cabrera como embajador. No es un tema personal con Sergio Cabrera, sino que Sergio Cabrera hace alusión, uno, a una etapa que China no quiere que se la recuerden, que es la revolución cultural. Y dos, mandar a un director de cine, es decir, estamos listos para desarrollar de las relaciones culturales. Y pues no ese es el nivel que queremos con las relaciones con China. Entonces ese fue un primer error. Y luego el otro error fue la falta digamos, de visión estratégica. Nos dejamos lavar el cerebro con la idea de, ojo, no hay que poner bravo a Estados Unidos y demás. Y el énfasis en la visita presidencial en la idea de que vamos es a hablar del metro.
¿sí? O sea, esa visita presidencial fue improvisadísima, ¿sí? Fue hecha como o sea, si bien se venía hablando de que esa visita iba a suceder, cuando efectivamente se toma la decisión, tuvieron 2 semanas para preparar la visita. ¿No? Y en ese momento el principal cubrimiento fue, y el metro, y se va a hablar del metro, y eso no es algo que se habla en el nivel presidencial, ¿sí? O sea, yo no me voy, si yo me encuentro con el director de Huawei, no le voy a decir, ay, oiga, es que no me está entrando la llamada. No, pues eso hablo con el técnico, no lo hablo con, sí, con el director de la compañía. Entonces, en ese sentido, nos equivocamos un poco en la perspectiva que se le dio y la gran equivocación fue además decir que no firmábamos la iniciativa de la Franja y la Ruta. Nos dejamos llenar la cabeza de un montón de cosas que nada que ver, ideológicas, la mayoría, de que ojo, que son los chinos, que Estados Unidos se va a poner bravo si usted firma. Y entonces dimos un mensaje completamente contradictorio. Firmar la franja y la ruta nos abría la puerta a préstamos, a construcción de infraestructura, a financiación, a condiciones blandas, a un montón de cosas. Y dijimos, no, no la vamos a firmar, pero queremos infraestructura y queremos financiación y queremos renegociar la deuda. ¿Sí? Entonces, como, a ver, hay una contradicción. Y después de decirle, no confío en usted suficientemente como para firmar su gran iniciativa, que es el Belt and Road Initiative, pero quiero que seamos mejores amigos. Entonces, elevemos la relación a una relación que pase de comercial a que sea una relación integral. Pues no, o sea, todos esos son mensajes contradictorios, ¿sí? Es como que yo te estoy diciendo, hagamos negocios, pero no confío en ti. Sí quiero que me vendas tus cosas, pero no necesariamente quiero que me las vendas. Entonces, a la larga, estamos igual a como estábamos. Yo creo que el gobierno que un poco más asertivo ha sido con China y un poquito, realmente no mucho, es el de Santos. En su momento, cuando la primera etapa de Santos tuvo una visión más estratégica de las relaciones internacionales, pero desafortunadamente Colombia, que no debería cometer el error que están intentando hacernos cometer de que creamos de que estamos en una guerra fría y de que o escoges a Estados Unidos o escoges a China. Colombia sí está jugando a eso, cuando no deberíamos estar jugando a eso, porque no estamos en una guerra fría y más bien lo que deberíamos apuntarle es a tener buenas relaciones con todos, ¿sí? Y más bien desacoplarnos un poquito de la dependencia a Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, el gobierno que venga, no creo, o sea de derecha o sea de izquierda, Colombia no ha sido constante en sus relaciones con China. Somos el país más atrasado en las relaciones con China. Si excluimos a los que todavía reconocen a Taiwán, en América Latina somos el más atrasado en las relaciones con China. Y eso que pensamos que iba a cambiar este gobierno, pues se incrementó. Sí, se eleva el nivel de la relación en lo nominal, pero en lo objetivo ni siquiera atienden al embajador, ni siquiera participan de los eventos que hace la embajada, o sea, cosas mínimas básicas que demostrarían un interés real por subir la relación. Nosotros No, con China siempre hemos sido mentirosos, digamos, decimos que queremos hacer algo, pero luego no lo hacemos. Acá seguimos siendo, básicamente. No, también no ha es habido un como cambio. por la dependencia o por como ese cariño, o sí, esa dependencia que se tiene con Estados Unidos, con el miedo a lo que tú decías, a que Estados Unidos se pueda poner bravo o que pueda cortar algunas relaciones con nosotros o nos puedan cortar esas ayudas económicas que se tienen desde, pues, desde el Plan Colombia y desde todos esos apoyos que se han tenido. Y acá te quería preguntar, ¿cuál sería tu perspectiva sobre el futuro de la relación entre Estados Unidos y China y esta relación entre estas dos potencias, cómo podría afectar a América Latina y a Colombia? Y al mundo en general, mira, nosotros estamos presenciando una transferencia de poder inevitable. Si no iba a ser por China, iba a ser por cualquiera. Es decir, todos los países y los imperios crecen y se contraen. Y efectivamente, Estados Unidos, por más que no quiera aceptarlo, está en un momento de contracción y obviamente las dinámicas van a cambiar. Dentro de esto, el discurso tradicional de un país hegemónico como Estados Unidos es que hay una competencia, ¿no? Y que esa competencia es China y que ojo con los chinos, que Huawei nos quiere es espiar, que no crean en los productos chinos, pero realmente eso es una campaña sucia para tratar de hacer una competencia, para tratar mm, de Desinformar. sabotear, de sabotear el crecimiento de China y de sabotear el desarrollo tecnológico de China. ¿Por qué? Porque
Finalmente, si vemos la realidad, más allá del discurso, si bien el discurso es desarróllense y sean democráticos y libres, a Estados Unidos no le conviene que nadie se desarrolle porque su objetivo es ser el país más poderoso del mundo. Entonces, si mi objetivo es ser el país más poderoso del mundo, ¿por qué querría yo que otros se desarrollen y puedan tener más poder? Entonces, desde esa perspectiva, toda la estructura internacional que ha sido moldeada y liderada pues, por varios países, pero principalmente liderada por Estados Unidos, ha estado enfocada en promover el desarrollo hasta cierto nivel donde no sea un peligro para los países desarrollados. Y eso es algo que lo ha visto China también y que lo tiene supremamente claro. Entonces, lo que está pasando ahorita no es que China nunca ha dicho yo quiero acabar con Estados Unidos. China nunca ha dicho yo quiero acabar con la democracia en el mundo. China nunca ha dicho yo quiero acabar con el capitalismo en el mundo. China nunca ha dicho nada de eso que serían las premisas para una guerra fría o caliente o como tú la quieras, ¿sí? Las premisas serían que China haya dicho voy a acabar con Estados Unidos y lo va a reemplazar, voy a acabar con la democracia, voy a acabar con el capitalismo, voy a acabar con la libertad de los seres humanos. China no le interesa eso, no tiene nada que ver con eso. De hecho, la postura de China es, yo tengo mi modelo, que es el que me funciona a mí, usted haga el suyo que le funciona a usted. A mí, yo no tengo por qué decirle a usted qué debe que hacer, o qué tiene que hacer, o qué no tiene que hacer. De hecho, el único país que está diciendo que hay que acabar con el otro país, que su sistema es terrible, que comen perros y gatos, que comen bebés, bueno, todas las cosas que nos dicen de los chinos, es Estados Unidos. O sea, Estados el Unidos, país que claro. tiene ese discurso guerrerista es Estados Unidos. Entonces, nos quieren decir, el enemigo son ellos, tenemos que acabar con ellos, pero realmente, desde mi perspectiva, el enemigo es Estados Unidos, no ni siquiera en términos de que sea el malo, sino que ante lo que está sucediendo, están emergiendo nuevos poderes, principalmente China, ya es inevitable, o sea, haga lo que quiera, pero China va a seguir creciendo y usted va a seguir bajando. Sí, o sea, así haga guerra en Ucrania, así siga haciendo guerra en Gaza, así ataque Taiwán, y se metan en el Tíbet y trate de independizar Hong Kong, aún así, en cualquier escenario, puede retrasar el poderío de China y el crecimiento de China, pero no va a acabar con China. ¿Sí? China no va a desaparecer del planeta. Entonces, más bien, ¿por qué no asume una postura más estratégica y dice, listo, usted ya creció, negociemos? Sí, o sea, ¿cómo voy yo ahí? ¿Cómo vamos los dos acá? Entonces usted no se meta en esto y yo no me meto en esto. Y esa es la postura de China, es negociemos, hablemos, ¿sí? Yo le digo a usted qué quiero, usted me dice usted qué quiere y llegamos a un acuerdo donde cada uno se respeta. La guerra en Ucrania era completamente innecesaria. Toda la financiación militar que está haciendo Estados Unidos en Taiwán, en el Mar del Sur de China, armando con armas nucleares a países que no tenían fuerza nuclear, ¿sí? O sea, toda esta actitud guerrerista de Estados Unidos nos pone en riesgo a todos. ¿Sí? Porque además en este momento, aunque estamos volviendo a unas políticas proteccionistas nacionales, la interdependencia económica global a China es tan grande que si cae China caemos todos. ¿Mm? Claro. Entonces, es realmente que nos estamos clavando el puñal nosotros mismos, ¿sí? Y Estados Unidos está clavando el puñal a sí mismo. Entonces, desde esa perspectiva, sí, dime. Vale, continúa, continúa, pena interrumpir. No, ahora solo para terminar de contestarte la pregunta. ¿Qué perspectiva hay para el mundo? Pues depende. O sea, si tú me preguntas, depende y depende de quién, no depende de China, depende de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, si Estados Unidos entiende que no es la opción y que más bien negocian y llegan a acuerdos, pues entonces no va a haber guerra y todo va a estar bien, ¿sí? O no va a haber una guerra, me refiero que afecte mundialmente. Obviamente no significa que las guerras locales no se puedan dar. La otra opción es que se lleve esto a un conflicto cada vez mayor y que esto lleve al mundo a una desestabilidad muy grande en un momento muy complejo, ¿no? Y la otra opción sería ni mucho ni poco, ¿no? Como que, no sé, que de alguna manera se dividan unas con otras. Pero ¿qué opción tiene que hacer? ¿Cuál es la opción para América Latina acá? América Latina no es un continente importante para Estados Unidos y eso nos lo has demostrado más allá de una visión de estrategia militar, de no se me metan en el patio trasero para que no me pongan un misil en la puerta de la casa, que es lo que hizo Estados Unidos con Ucrania, pero bueno, en fin. Eh, que Estados Unidos esté preocupado por el desarrollo de América Latina o por cosas así, o la infraestructura en América Latina, nada de eso le interesa.
porque además no tiene plata para eso. De hecho, si Estados Unidos está mirando a lugares, está mirando a África, está mirando a Asia, ¿sí? Está mejorando las relaciones con India, mejorando las relaciones con Filipinas, con Australia, está haciendo AUKUS, está haciendo un montón de cosas porque está enfocado en contener el crecimiento de China. América Latina no le interesa, ¿sí? A China tampoco le interesa estratégicamente América Latina, le interesa es como un socio más, ¿sí? Es decir, China quiere ser buen amigo de todo el mundo, ¿sí? Y eso implica América Latina, pero no es como que si Colombia le dice no, ah, bueno, te voy a bombardear porque me dijiste que no, pues chao, tengo otras mil opciones, ¿sí? O sea, como que, pues usted no quiso, bueno, sigo con el otro, ya, no pasa nada, ¿no? Entonces, esa perspectiva, este momento sería ideal para que América Latina tuviera lo que se llama un no alineamiento activo. Y es decir, listo, ya, yo ya no soy más el patio trasero de Estados Unidos, pero tampoco soy el enemigo, ¿sí? Entonces, más bien lo que yo hago es que empiezo a tener buenas relaciones con todos, ya que Estados Unidos no me está poniendo tanta atención, y empiezo a fortalecer mis relaciones con los vecinos, empiezo a fortalecer mis relaciones con China, empiezo a fortalecer mis relaciones con Japón, con Corea, con Filipinas, con quien yo quiera, ¿sí? Con África, y empiezo a diversificar mis relaciones de manera que ayude a mi proceso de desarrollo según lo que yo necesite. Entonces, lo peor que Entiendo puedo hacer que es, Estados Unidos necesita o quiera más objetivo con Colombia y no más objetivo con los fines eh, que quiere o desea Estados Unidos. exactamente, porque además si tú miras, hablemos de Europa en este momento, ¿cómo está? Europa está apoyando una guerra en Ucrania que le ha subido el precio del gas, del petróleo, que le ha quitado alimentos, que le tiene carísimo todo, o sea, están en medio de una crisis. Y la excusa ha sido que es que Rusia es lo peor y quiere invadir Ucrania, pero eso no es real. ¿Mm? Esto es porque a Estados Unidos le convenía un conflicto en Ucrania para contener precisamente a China, porque Ucrania era el principal socio de China en términos de modelos militares, porque los semiconductores y la ruta de semiconductores, la parte ucraniana tenía mucha fuerza, o sea, es todo en torno a la guerra tecnológica realmente, ¿sí? Y entonces Europa está con el tema de, uy, sí, esto es terrible, no compremos Huawei, no hagamos nada de eso, pero son decisiones que está tomando porque le convienen a Estados Unidos, no porque le convengan a Europa. Nosotros no podemos seguir tomando las decisiones a partir de lo que le conviene a Estados Unidos, o lo que le parece a Estados Unidos. Tenemos que volver a la soberanía de decir qué es lo que a mí me conviene y qué es lo que yo necesito. Porque si seguimos haciendo lo que Estados Unidos nos dice que hagamos, o lo que, pues vamos a seguir tal cual. Nosotros no hemos cambiado desde los 60 hasta hoy. América Latina es la misma, sí, o con un pro, un poquito menos, un poquito más, pero es la misma cosa. No ha habido desarrollo, no ha habido evolución del modelo, no ha habido nada de eso. Seguimos exactamente igual. Entonces, ¿qué queremos? ¿Mantenernos en eso o empezar efectivamente a trabajar por mejorar? Porque cuando vemos una China que en el 76 era una de las economías más pobres del mundo, no tenía banco mundial, no había mercado interno, morían de hambre, que hoy en día sea la segunda economía del mundo o la primera, de hecho, que haya sacado 800 millones de personas de la pobreza, etcétera, no es algo a lo que deberíamos mirar y más bien como inspirarnos un poquito y decir, oiga, chévere si yo hago mi propio modelo y me desarrollo, pero por ahora, digamos que nos han tenido como en una visión ideológicamente tan compleja que no queremos ver eso y estamos estancados. La tendencia, digamos, que muchos países tenemos de frente a China, ¿sí? Y esto me hace pensar un poco en y preguntarte cómo crees que la pandemia del COVID impactó esas relaciones internacionales y como esa geopolítica global frente a, claro, al comercio que se cerró desde China y bueno, y en general todas estas relaciones internacionales gracias al COVID. Pues hay varias cosas que pasan con el COVID, ¿no? Y obviamente hay gente que, ahí depende de la teoría de la conspiración que cada uno tenga, porque en este momento cada uno tiene una teoría de conspiración distinta. Entonces, unos dicen, es normal, el mundo es así, hay pandemias de vez en cuando para equilibrar el mundo, es algo natural. Otros dicen que se hizo en un laboratorio, otros dicen que empezó, que ni siquiera fue en un laboratorio chino, sino que fue en un laboratorio en Texas, que luego lo llevaron los chinos. Bueno, en fin, un montón de cosas. Pero al fin de cuentas, lo inteligente sería ver qué hizo esta situación de seguridad global, qué nos mostró de la naturaleza de todos los países. Entonces, vimos gobiernos como el de Estados Unidos que dijo la economía va primero y muéranse todos los que tienen que morir. Yo no voy a hacer tantas lockdowns, yo no voy a
y además voy a desarrollar la vacuna y la voy a vender, ¿sí? O sea, no la voy a regalar a nadie, la voy a vender y primero la aplico yo y luego sí miramos qué hacemos. Cuando vemos, por ejemplo, lo que hizo China, uno, en principio China estaba compartiendo toda la información del COVID hasta que todo el mundo empezó a decir, es culpa de China, ojo, demandemos a China, fijo nos están mintiendo, fijo esto es Entonces ya China tuvo que darse cuenta que para China al principio esto era como problema global, solucionémoslo todos y luego fue como, problema político, me toca ser estratégico y no compartir más y no decir ciertas cosas y chan, chan, chan. Cuando se habló de la vacuna, China siempre dijo, si sale la vacuna deberíamos no patentarla, que cualquiera la pueda producir de manera tal que salgamos de la pandemia lo más pronto posible. Obviamente esa visión no fue compartida por los grandes laboratorios del mundo, razón por la cual se vende, pero entonces China, ¿qué hace? Le regala vacunas a un montón de gente. ¿Y cuál es la respuesta de Occidente? Eso es la diplomacia de las vacunas para que todos creamos que China es divina y que no sé, sí, o sea, una tergiversación total. ¿Qué vimos también? Vimos que los gobiernos aprovecharon la crisis más para buscar excusar en esta crisis sus errores, para buscar echar debajo del tapete un montón de cosas que estaban pasando de desigualdad y demás, en lugar de estar pendientes en cómo salimos de esto y cómo salvamos a las personas. Es decir, vimos los gobiernos más oportunistas y vimos otros gobernantes, mayoritariamente mujeres, más preocupadas efectivamente por la salud de las personas, o sea, por el bienestar de las personas a su cargo. Efectiva o no efectivamente, eso ya sea lo que mirar en retrovisores distintos, ¿sí? Por ejemplo, el caso de Nueva Zelanda es, listo, lograron no tener un gran índice de COVID, pero luego al final no terminaron produciendo los, digamos, anticuerpos necesarios para sobrevivir después en la evolución del virus, ¿no? Y cosas por el estilo. Pero yo creo que si me preguntas hoy, 2024, el COVID pasó, ¿sí? Es decir, claro, empezó una decaída, se cayeron las economías, hubo un reset y hoy en día estamos entrando, yo creo que se aceleraron unas crisis que venían, ¿sí? Creo que esas crisis se aceleró el momento de llegada pero que al final no cambió, o sea, aceleró el proceso, pero no cambió realmente en lo que venía al mundo, em, sino que al contrario nos mostró lo, lo egoístas también que somos como seres humanos y como gobiernos y como países. Ahora ya China, ya hoy casi del COVID ni se habla, ¿no? Y vemos que se restauraron las relaciones comerciales que le rescató a China, que siempre tuvo presente que era fundamental para la economía global, hizo todo lo posible por seguir mandando tapabocas y todo lo farmacéutico al mundo, y el mundo reaccionó en consecuencia al darse cuenta de la dependencia de las empresas farmacéuticas a China, pues empezaron a desarrollar sus propias farmacéuticas locales para romper esa dependencia, que es, me parece inteligente le rescató a China esa diplomacia de las vacunas precisamente y de decir, bueno, pues nada, hay que salir de esto a la larga. Y finalmente, aunque fue muy extendida el lockdown en China, pues ya se abre y China además crea un modelo económico actual en el que se llama la doble circulación dual, ¿sí? Y es, yo estoy obviamente en unas cosas a un proteccionismo, el que me está forzando a ir a Estados Unidos con todo lo que está, la guerra comercial y todo lo que está sucediendo, pero no se me debe olvidar que hay un mundo entero que me necesita y que yo necesito. Entonces sigue dejando que las cadenas de valor y de suministro sigan viéndose beneficiadas por el crecimiento interno de China. Entonces yo creo que hoy la pandemia es más deberíamos aprender a analizarla de una manera menos ideológica y menos paranoica y más objetiva de, uy, ¿qué pasó? ¿Quién es quién? ¿Qué hicimos en esa situación? Pero creo que hoy en día ya no es tan impactante como es más bien ese discurso de la Guerra Fría con China, ese discurso de, pues, y todo lo que se está haciendo en torno a la guerra tecnológica y comercial finalmente, que está afectando al mundo entero. Ok, ya para cerrar, me gustaría que nos dieras u- uno o dos como ideas de cortas de cómo podríamos promover una mayor cooperación entre China y Colombia. Es decir, de ya todo lo que me has hablado de, de que no es, de que el presidente no es muy efectivo entre lo que dice y lo que hace. ¿Cómo podríamos promover esa cooperación en una frase corta o una idea medianamente corta? Colombia en general, no solo con China, necesita desideologizarse.
la política exterior no puede estar ideologizada. Sí, no puede ser que porque eres de derecha o de izquierda o comunista o democrático, la política exterior es algo estratégico y fundamental para todos los niveles del desarrollo de un país. Si yo quiero desarrollar la industria agropecuaria, necesito una excelente política exterior que me traiga a los inversores para lo agropecuario y a los compradores para lo agropecuario. Si yo quiero explotar hidrocarburos, necesito una excelente política exterior que me lleve a eso. Si yo quiero sacar de la pobreza a una región del país, necesito la política exterior que me trae los cooperantes y los recursos para poder hacer eso, ¿sí? Y nosotros no tenemos esa conciencia de que la política exterior es fundamental. Entonces, por eso creemos que abrir y cerrar embajadas no tiene ningún impacto ni nada por el estilo, y eso es lo que nos pasa con China. Si nos desideologizamos y más bien pensamos estratégicamente, podríamos darnos cuenta de que mucho de lo que China está ofreciendo lo necesitamos. China es ejemplo global en reducción de la pobreza, China es ejemplo global en desarrollo, China es ejemplo global en innovación tecnológica sostenible y ambientalmente sustentable. Entonces nosotros necesitamos todo esto, podríamos estratégicamente crear esas alianzas necesarias. Entonces, no solo hacia China, sino en general, el día que que Colombia entienda que la política exterior es una estrategia y que en esa estrategia todo el mundo es un posible socio y tiene algo que ofrecer y nosotros algo que ofrecer, se mejorarían muchas de las relaciones. Pero empezando por la China, no dejarnos meter en esa guerra fría de que o Estados Unidos o China, sino todo lo contrario, entendiendo que podemos tener las dos y muchas más para beneficiar al país en sus luchas. Fue un gusto haber tenido esta charla, haber conocido un poco de tu trayectoria y espero podernos encontrar en próximas ocasiones y muchas gracias por tu tiempo, Lina. Un Claro que gusto. sí, Nicolás, aquí quedamos conectados para lo que necesites, ¿ok? Que Vale, estés muy bien. perfecto. Que tengas una buena noche.